sesión. Entonces, buenas tardes. Esta es la última sesión de este pequeño curso de bases de datos y SQL. Para hoy, bueno, hoy es una sesión corta. Vamos a ver cosillas ahí que se quedaron y vamos a hacer otro ejemplo de base de datos, ¿verdad? Por si no les ya queda claro. Para hoy, bueno, vamos a ver lo que es la normalización. Más adelante les explico y como mencioné, un ejercicio ya con todo consolidado, ¿verdad? Entonces, igual hacer un repaso de la clase anterior, donde vimos qué son los tipos de datos, los diferentes tipos de datos que existen y para qué se usan. Vimos cómo crear una base de datos en el SQL Server Management Studio. Vimos también las sentencias de definición, ¿verdad? De datos. También vimos sentencias de manipulación de datos. Em, Ahí, bueno, si no se acuerdan, me dicen. Eh, Estas eran como el update, el delete y todas esas. Y las de definición de datos eran los creates y los inserts, por ejemplo. Para hoy vamos a hablar un poco sobre la normalización. ¿Qué es la normalización? Bueno, es un proceso de simplificación de los datos para crear la base de datos. Eh, Sirve para tener poco almacenamiento, ¿verdad? Con el menor espacio posible. Sirve para eliminar todos aquellos datos repetidos y eliminar errores lógicos. Además de que funciona para tener todos los datos ordenados dentro de la base que vamos a crear. Por aquí hay un pequeño ejemplo donde tenemos que hay una clave, ¿verdad? Una llave primaria perteneciente a un nombre, a una dirección, un teléfono, materia clave de la materia y una carrera. Como pueden ver en este ejemplo, el nombre María y la dirección y el teléfono, ¿verdad? Y la clave se repiten. Lo que cambia son la materia y la clave de la materia. La idea de la normalización simplificar, es simplificar esta tabla y que no se vea de esta forma y que sean ordenados, además de, de que se está gastando memoria innecesaria. L- La normalización tiene como tres etapas. Está la primera forma normal, donde vamos a separar en dos tablas todos aquellos datos que se repiten con los que no. En este caso, creamos una tabla alumno, por ejemplo, donde, bueno, va a tener una sola llave y una sola eh, carrera, por ejemplo. Ahí, bueno, ahí en los ejemplos dice que es informática ambos, pero ahí la idea es que sea solo un registro por por cada columna, cada fila. Y en la otra tabla sería como lo que mencioné la vez pasada, una tabla intermedia donde se hace relación de la materia con el estudiante. Entonces, por ahí, por eso dejo la clave dentro de esa segunda tabla, aquí donde dice clave, es perteneciente al alumno y luego viene la, lo que es ya la materia como tal, que tiene su clave, tiene su nombre. Entonces, la primera forma es como ir viendo cuáles son las diferencias, cuáles son los datos que se repiten y separarlos.
para tener más ordenada nuestra tabla, nuestra base, perdón. Luego viene la segunda forma normal. La segunda forma normal se divide en dos dependencias, la funcional y la transitiva. Cabe resaltar que estas dependencias funcionan con la llave primaria. O sea, cada atributo tiene que eh, relacionarse con su llave primaria. Entonces, eh, en este caso, en la dependencia funcional, la A sería mi llave primaria. Sin la A, mi atributo B y C no tendrían ningún valor, ninguna razón para existir dentro de mi base de datos, ¿verdad? En la dependencia transitiva, podemos ver que la C puede existir sin la A. O sea, es como, no es obligatorio, pero siempre cabe esa descendencia. Entonces, B no existe sin A y C no existe sin B. Y es relativo si C depende de A. Siguiendo con el ejemplo, entonces vemos que ya separamos nuevamente las tablas dos. Entonces tenemos la tabla alumno, la tabla materia y creamos una nueva tabla intermedia que es con las dos llaves foráneas de de cada tabla, ¿verdad? Del alumno y de la de materia. Aquí podemos ver que en la tabla alumno, por ejemplo, la carrera informática, ¿verdad? Depende del alumno, en este caso María o David. Esa es la razón. Ahí hay una dependencia transitiva. ¿Por qué? Porque está, bueno, como digo, eh, sin un estudiante, la carrera no tiene ninguna razón para estar en la base de datos. Pero recordemos que estas dependencias funcionan bajo las llaves primarias. Entonces, mm, el estudiante tiene razón de estar en la base de datos por su identificador, por su llave primaria. En este caso es una clave. Entonces, por ahí va esa línea. Aquí se está ahorrando el espacio de memoria. Ya tenemos como información de ambas tablas, ¿verdad? ¿Qué se relaciona con qué y de esta forma? Ahora bien, en la carrera todavía se está gastando un poco de memoria de almacenamiento. ¿Por qué? Porque se repite. Una carrera se puede repetir varias veces en este ejemplo. Ahí es donde viene la tercera forma normal. Entonces ya dividimos las tablas en alumno, materia y carrera. Ahora sí, creamos la tabla carrera y la llave primaria la pasamos como llave foránea a la tabla de alumno. Ya ahí hay una relación funcional, porque todo depende de de la llave primaria. ¿Alguna duda? Si quedó claro o no, lo de la normalización. Esto es más que todo para, como digo, para mantener ordenada la tabla, para evitar eh, que se repitan datos innecesarios. Entonces, por ahí se pueden, eh, digamos, esto también depende de los tipos de datos que usemos. Por ejemplo, en el nombre de la carrera se está usando un varchar de por lo menos 20 caracteres. Si no se usan los 20 caracteres, se está gastando ese almacenamiento.
en comparación a que usemos un int, digamos, para el identificador. Yo tengo ¿Puedes una volver pregunta. un segundo a la filmina anterior? Sí, Porque ahí no repite la carrera. En la primera tabla no se repite, solo dice informática, carrera, no está en la llave primaria. aquí en esta. ¿Sí? Ajá. Aquí, ¿cuál es la consulta? Yo. Sí, no, que era para ver Ujú. si estabas poniendo llave primaria y nombre de la carrera en esta, pero no, ahí está No, bien. solo estoy poniendo el número, o sea, aquí estoy usando el, en esta tabla, en la tercera forma, ¿verdad? Estoy usando la llave primaria de una tabla dentro de otra, y ahí es una llave foránea. Ayuda para igual, para relacionar las tablas, para eh, sacar los datos y em, evitar que bueno, siempre va a haber repetición en alguno. Por ejemplo, en este caso, eh, en la carrera es informática, pero es más fácil, digamos, ver códigos, por ejemplo, identificadores únicos, a que estar viendo puro, digamos, informática, administración, contaduría, etcétera, etcétera, varias veces. O sea, estamos hablando de que es más fácil buscar por un identificador que por nombre, porque van a haber miles de registros. Entonces, por esto por estos se usa la normalización para tener un orden, para que se vea limpio, para que se entienda y se vea de una forma más clara. Por ahí creo que había alguien con... Yo tengo una consulta. O Ajá, sea, lo sí. que estamos ahorita es desarrollando identificadores únicos para cada tabla TIN, por decirlo así. O sea, nosotros tendríamos como tablas DIN y tablas FACS, ¿verdad? O sea, según la estructura como que uno conoce de base de datos, si no me equivoco. Entonces, aquí lo que están haciendo es como granulando todas las tablas para tener un montón de tablas DIN, más bien como devolviéndonos en el sistema. Eso es más o menos como, o sea, agarramos la tabla grande y la degradamos, no más bien construyendo la tabla de grandotota con las pequeñitas. ¿Estoy entendiendo bien? Eh, ok, aquí es ir separando, digamos, por ejemplo, nosotros, me voy a volver un poco al ejemplo. Aquí tenemos una sola tabla, digamos, por ejemplo, a nosotros nos dan esta tabla, ¿verdad? Pero vemos que se repiten varias veces María, el nombre, la dirección, la clave, el teléfono y así. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es evitar esas repeticiones. Vamos más bien como, sí, como achicando los datos, ¿verdad? Para que se vean ya un solo registro, por ejemplo. Entonces, tenemos que, María, hay un registro con una llave uno que se llama María, vive en San José y tiene un teléfono tal y pertenece a tal carrera, ¿verdad? Y luego tenemos otro registro donde la clave es 2, nombre de David, vive en Palo Alto, el número es tal y estudia informática. Y luego tenemos otra, otra tabla, ¿verdad? En este caso es como una tabla intermedia de materia y, y estudiante, ¿verdad? Eh, donde podemos ver a cuáles materias está llevando el estudiante, por ejemplo. Ya luego Entonces, es, de ahí va la pregunta, porque, digamos, ahorita es realmente muy sencillo identificar las correlaciones entre las columnas para identificar qué tabla separar. ¿Qué, cómo hago yo si es más bien una tabla columnar con
con sistemas muy correlacionados. Por ejemplo, lo que pasa con los SAQs, en los productos que nosotros tenemos, que son tablas que tienen muchas correlaciones, que son muy, muy similares, que, por ejemplo, son Product Group y después viene el Family Group y después viene el Product y que al final de cuentas, ¿cuál sería la recomendación ahí? Hago una tabla por cada columna como para no equivocarme en el sentido de decir, no sé si están correlacionadas o no, Ujú. o más bien em, dejo la tabla sola en sí y no la separo. Si no, ahí lo mejor es como sacar una tabla por cada, digamos, un producto y luego relacionarlas. Es que ahí es donde viene, porque Ok. de ahí es donde vienen las llaves foráneas y las llaves primarias, ¿verdad? Entonces, una llave primaria funciona como llave foránea de otra tabla para hacer esa relación entre tablas. Y a nivel de sistema, ¿qué consume más? Porque a mí mi preocupación es ahora qué va a consumir más a nivel a la hora de hacer la consulta. Es mejor tener muchas más tablas, pero eso me va a generar, va a durar más haciendo la consulta. Entonces, la recomendación es más tablas, aunque desconozca la relación, digamos, o más bien menos tablas. Eh, Serían, en este caso, digamos, depende, ahí juegan muchas cosas. Depende mucho de los tipos de datos que uno use, ¿verdad? Porque generalmente uno tiene esa mala práctica de estar usando grandes cantidades digamos, para una dirección. Hay personas que usan como, por ejemplo, un tipo de dato varchar Ujú. y le ponen el máximo de caracteres, ¿verdad? Pero es mentira que va a usar la máxima cantidad de caracteres. Entonces, es jugar con eso y las tablas ayudan justamente para eso, para ir como optimizando el almacenamiento y agilizar todo el proceso. Ok, te comprendo. Ok, gracias. Sí. Eh, David, perdón. sí. Creo que algo que es importante no es solo de la cantidad de espacio y la velocidad. Si usted se volviera a la tableta grande, Esta. Ujú, ¿verdad? Usted habló de que se mantuviera la información, eh, bueno, íntegra, ¿verdad? ujú. Y si eso se deja así, que es una sola tabla y que eventualmente pudiera ser más rápido, ¿qué pasa cuando hay un error? Por ejemplo, registré mal el número de María y pensando que lo estoy haciendo manualmente, entonces puede ser que yo lo guarde lo cambie y lo corrija para la materia base de datos, pero en la materia programación y álgebra lineal queda erróneo. Entonces, cuando David separa las tablas y ya está una tablita que tiene la información de las personas, pues si hay un error, pues se corrige solo una vez y se mantiene la información segura en las demás relaciones. Claro, tiene mucho sentido. Ujú. Gracias. Bueno, em, digamos, a nivel de programación se puede corregir. Ahí en código se puede corregir. Ya esto, digamos, este ejemplo es meramente así como para que se pueda ver, pero digamos, en código, el lenguaje como tal le permite a uno, digamos, corregir y no hay como ese gasto, ¿verdad? Innecesario, no afecta en nada. Ahorita vamos a ver ese ejemplo, digamos, ahí traigo para, para hacer un ejercicio, ¿verdad? Y repasar más o menos todo lo que hemos visto. Pero lo que quiero entender con esto de la normalización es que la base de datos tiene que estar como ordenada, tiene que estar lo más limpia posible, ¿verdad? Para evitar justamente esos datos repetidos o algunos errores lógicos, digamos, a la hora de hacer inserts o consultar, ¿verdad? Datos, porque sí puede, ahí sí afecta, digamos, al sistema. En, Va a dar un error y luego hay que estar buscando dónde está y qué fue lo que puse, qué fue lo que no puse, etcétera, etcétera.
Ahora vamos a hacer ese pequeño ejercicio, ¿verdad? Donde está todo. Nosotros habíamos visto cómo crear una base de datos con la sentencia create database, ¿verdad? En este caso es yo le puse universidad y le damos aquí en news universidad. Esto es para usar la base de datos. Habíamos visto cómo crear las tablas, ¿verdad? Entonces, eso es importante también. El código hay que tenerlo como ordenado, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo hice primero los creates y luego los inserts y luego para que haya un orden, ¿verdad? Entonces, creamos la tabla, carrera, por ejemplo. Y lo que les mencionaba la vez pasada es que hay una sentencia que se llama constraint, lo que nos limita a que, digamos, en este caso, digamos, nos restringe que la llave primaria sea clave C, que tiene un tipo de dato int, que es un valor numérico entero. Este PK es un alias para esta clave. Entonces, ahí ya hay una limitación en la que solo por clave, digamos, podemos, bueno, no, ay, se me fue. Bueno, que esa va a ser el identificador de esa tabla, de esos atributos como tal. También tenemos por ahí algo nuevo, ¿verdad? Que es un check. Eso es cuando queremos darle un formato o queremos, igual es una limitación, es una restricción, mejor dicho. Entonces, en este caso, el check es para la clave M, ¿verdad? Bueno, tenemos el constraint primero que todo, donde el primary key es la clave de la materia. Y luego está el check, donde le vamos a dar un formato que es de la A a la Z, ¿verdad? Yo le puse que es un char de 3, entonces solo va a guardar 3 caracteres, uno que va de la A a la Z y 2 que van del 0 al 9. Entonces creamos la tabla y luego hacemos y así con todas las tablas, ¿verdad? Vamos ejecutando, vean que todas tienen el constraint. Ahora bien, viene aquí un pequeño detalle. La tabla alumno va a estar, bueno, claramente va a estar relacionada a una carrera, a una materia y a un profesor. Aquí vamos a usar la llave foránea de la carrera. Aquí dice, la sentencia es constraint, le damos un nombre. Primero lo declaramos aquí, ¿verdad? Donde dice clave C1. Luego venimos aquí y decimos que es un constraint, le damos un alias, decimos que es una llave foránea y le ponemos el campo que le pusimos anteriormente, donde hace referencia al identificador de la tabla carrera. Importante, todas las llaves primarias y llaves foráneas, digamos, para que haya una relación entre sí, tienen que tener el mismo tipo. Si por alguna razón dicen, no, yo quiero que esto sea como varchar, pues no puede, le va a dar un error. Tienen que ser del mismo tipo. Entonces aquí ejecutamos, igual que aquí. Aquí creamos una tabla intermedia donde se relaciona el alumno y el profesor, donde la tabla se compone de llaves foráneas, donde vamos a tener cuál profesor, por ejemplo, imparte una clase a cuál alumno. Entonces, lo mismo, instanciamos los valores que queremos dentro de la tabla
y les decimos que es una llave foránea, refiriéndose a la llave primaria, o en este caso el identificador de la tabla alumno y de la tabla profesor. Le damos a ejecutar. No, ya la había creado. Igual aquí creamos otra tabla intermedia donde hay una relación materia-alumno. Lo mismo, instanciamos los campos o los valores que queremos usar y les decimos que son llaves foráneas referentes a las tablas alumno y materia, a los identificadores de esas tablas. Lo mismo que en esta materia profesor, para saber cuál profesor imparte y así. Luego habíamos visto los inserts, donde la sentencia o el comando es insert into el nombre de la tabla y le ponemos values entre paréntesis y insertamos los valores que queremos. En este caso tenemos un int, por ahí le puse 1, tenemos un varchar y esto es un float, ¿verdad? Entonces, digamos, la carrera tiene un ID, tiene un nombre y esto es como la duración. Entonces le damos insert y ejecutar y podemos ver aquí que ya se agregaron. Luego, bueno, aquí tenemos el insert de materia, donde en este caso yo les había puesto que quiero que sea un valor, un char de 3 caracteres donde tenga una letra de A a la Z y 2 números del 0 al 1. Tiene un nombre y tiene un total de créditos. Llegamos, insertamos aquí y listo. Luego también está, bueno, dentro de la tabla profesor, todas tienen su identificador. Tiene un nombre, tiene una dirección, tiene un número y tiene un horario para impartir clases. Ahí ustedes pueden jugar con eso. En este caso yo puse que es un time, ¿verdad? Entonces por ahí se ponen en comillas simples. Siempre, digamos, los bar charts, los chars, todo eso, hay que ponerlos en comillas simples. Lo que son valores numéricos, ya sean enteros o aproximados, no es necesario. Los aproximados se ponen con un punto, como en este caso de materia. Se pone un punto, igual no es necesario. También, bueno, tenemos aquí la inserción de valores de alumno, donde tiene su identificador, su nombre, su edad, el cuatrimestre que va y este último es a la carrera que pertenece. Entonces, ahorita vemos cómo se muestran los datos. Ahí está. Por el momento estas no son necesarias. Aquí ustedes pueden ingresar valores, digamos, pueden jugar con eso de las tablas medias. Pueden buscar, para hacer consultas, pueden buscar, digamos, por el nombre, la dirección, cosas así. Pueden jugar con eso de esas tablas. Por el momento no es necesario. Ahora bien, también habíamos visto que existen los selects. Aquí nos muestra lo que nosotros ingresamos, ¿verdad? Entonces tenemos que de carrera, tiene su nombre, su clave, su nombre y su duración. Existen selects personalizados, entonces yo puedo llegar y decirle qué quiero que me muestren. Entonces, por ejemplo, en este caso está el nombre, ¿verdad? Y la duración de la carrera.
A estos resultados, digamos, dentro de los selects se le puede dar formato para que no se vea así, digamos, como nom C o duración C, pero eso es un poquito más avanzado. No, no es como ahorita la prioridad, pero para que tengan en cuenta de que se les puede, digamos, dar formato a estas tablas de resultados. Tenemos igual, por ejemplo, yo quiero hacer un select de materia y vean aquí que la llave es A11, ¿verdad? Aquí solo va a guardar estos 3 caracteres, no va a guardar más porque le pusimos limitación. Tenemos que tiene un nombre y créditos, ¿verdad? Por aquí quiero, ok. Bueno, voy a hacer este del profesor, ¿verdad? Donde tiene, le digo que me enseñe el nombre, y la hora de clases. Este time muestra las horas, los minutos, los segundos y microsegundos. Ese es el formato estándar del time. Por ahí hay una sentencia, igual para acortar ese resultado o ese registro. Y bien, ahora también quiero enseñarles lo que no les había enseñado la semana pasada. Bueno, aquí está el nombre alumno, ¿verdad? Su ID, su nombre, edad, el semestre por el que va y la carrera que lleva. Habíamos visto lo de los inner joins. Los joins son, bueno, los inner joins y outer joins y eso. Funciona para mezclar los registros en común que tienen cada tabla. Entonces, en este caso, yo quiero ver el nombre del alumno, el semestre y el nombre de la carrera. Entonces, aquí hacemos, bueno, primero ponemos que es de la tabla alumno y quiero como adjuntar la carrera, ¿verdad? Que en este caso sería el nombre, donde la clave foránea, ¿verdad? En alumno, la clave de carrera es igual a la clave primaria o a la llave primaria en carrera. Entonces, si yo le doy ejecutar a este comando, me va a traer el nombre del alumno, el semestre por el que va y el nombre de la carrera. Así también, por ejemplo, aquí hay otro select que tengo donde quiero el nombre del alumno, el semestre, el nombre de la carrera, el nombre del profesor que imparte la materia y el nombre de la materia. Y hacemos inners, ¿verdad? Inner join de todas las tablas que queremos consultar, donde, bueno, nos basamos en las llaves primarias de unas y donde son llaves foráneas. Entonces, por ejemplo, lo hice aquí y sí tengo que aquí. También cerrar materia. Bueno, no sé qué pasó ahí. Ahorita sí me estaba funcionando. Sí, así funciona el join. Funciona para mostrar, digamos, datos de 2 tablas, por ejemplo, para hacer como esa relación. También habíamos visto lo que es el update,
donde ponemos update de la tabla que queremos y seteamos el campo que queremos cambiar. En este caso es el nombre de la materia. Teníamos que es, aquí está, digamos, el identificador 3 es publicidad, entonces ahora no quiero que sea publicidad, quiero que sea administración. Llego, ejecuto. Ya no sé por qué me falla. Sí. Ahora sí. Eh, debería. No, perdón. Ya sé cuál fue mi carrera. Ahora sí. Entonces hacemos el update y seleccionamos. Entonces aquí en los resultados ya no es publicidad, ahora es administración. Eso cuando nos equivocamos, digamos, al poner un registro y queremos cambiarlo, hacemos ese update. Había mencionado que el where siempre es obligatorio. ¿Por qué? Porque si yo nada más llego y le doy update carreras y esto, me cambia todos los registros de la tabla. Entonces le doy a ejecutar y ahora tenemos que todos son administración. También habíamos visto el delete, que era eliminar un registro de una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí yo le doy delete y me voy aquí al alumno, donde ahora solo voy a tener 2 registros. También estaba, bueno, el drop table, que es para eliminar las tablas y los registros. Y el truncate table, que era para borrar todos los registros de una tabla. Esas son cosas que por ahí no había mencionado o me había faltado la semana pasada. También quería mencionarles, digamos, que SQL permite insertar nulos. Entonces, digamos, insertemos aquí en carrera. Yo puedo llegar e insertar así. Lo voy a ejecutar. Y ¿qué dice? La llave. Ahora sí, ejecuto y ya se muestra. Si nos vamos al select, vemos que no hay ningún campo. ¿Cómo evitamos esto? A veces pasa. Y va a pasar bastante, digamos, cuando hacemos algún registro y todo, que nos va a faltar un dato porque no nos acordamos o así. Evitamos este pequeño problema haciendo esto. Dentro del create hacemos un not null. Esas dos
esa sentencia lo que hace es que no permite caracteres nulos o entonces ya por fuerza hay que poner un valor ahí dentro para no se muestra aquí así, vacío, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, también vamos a ver por aquí para, para que me entiendan un poco lo de la normalización. Vamos aquí a New y le damos a entonces tenemos que, bueno, aquí se crea el diagrama, ¿verdad? Para que vean la relación que hay entre cada tabla y cada componente dentro de la base. Entonces tenemos que la carrera tiene razón de vivir, digamos, dentro de la base de datos por alumno y por materia, por ejemplo. Entonces, ya ahí podemos ver, digamos, que se juegan con las llaves primarias y las llaves foráneas para crear tablas donde haya una relación, por ejemplo, materia-profesor. Entonces, tenemos que un profesor puede impartir tantas clases, entonces ya ahí se va. La idea de esto es, digamos, verse ordenado y verse limpio a la hora de hacer el código. Lo de la normalización es más que todo, digamos, antes de hacer la programación, se va como sacando todo lo que necesitamos para poder crear la base de datos. Y luego de eso ya se empieza con el código y ya sabemos cómo relacionar cada tabla entre sí. ¿Alguna consulta? Sí, poder hacer un ejemplo de una consulta de las materias que lleva un estudiante cualquiera, es decir, ¿cómo sería la consulta? Ok, las materias que lleva un estudiante. Creo que por el momento no había. Vamos a ver esta. Está dando error constante. Um, Está dando un error y no sé por qué. Si yo había. Yo lo había puesto aquí, pero no. Ah, ya sé por qué. Híjole. Materia. Ah, ya sé por qué es. Es porque la llave primaria de materia es
es un char y yo lo estoy haciendo como un int. Entonces, pongamos ven lo que les digo, que siempre es importante fijarse en los tipos que, eh, que instanciamos, porque si no va a dar un error como ese. Entonces, ahora sí no debería haber problema. Convert, como lo tengo en la tabla. Entonces pongamos que aquí es 1, aquí es 2. Y ahora sí. Ahora sí. También es importante que sepan que ¿cómo es que se llama? Que tienen que ponerlo en el orden de como lo fueron declarando. Entonces, bueno, aquí tenemos un select, ¿verdad? Aquí puedo ver las llaves y vamos a ver, entonces hacemos un select donde queremos saber el nombre del alumno y el nombre de la materia, ¿verdad? Permítame para ver cómo. No más. Sí. Ajá. Y ponemos que es from alumno on. Vamos a copiar esto. Y ponemos materia donde la VM1 con la materia. El alumno, ¿cómo lo tenía? Ok, no, es aquí. Donde mat alumno. Pa, pa, pa. Eso era para ver, matar. Vale.
No entiendo por qué me está dando ese error. Em, Vamos a ver. Qué raro. O sea, ahorita me está dando ese error, no puedo, pero es algo parecido, digamos, al de alumno, ¿verdad? Donde yo le puedo decir, digamos, que quiero ver el, el, el nombre y la clase que lleva. También puedo, digamos, ponerle aquí, where semestre del alumno es igual a 8. Entonces, si yo le hago el select, yo puedo jugar con esas consultas. Entonces, ahí le puedo decir, ¿verdad? Que, que si, que si el semestre, digamos, o en este caso, el nombre de la materia es programación, por ejemplo, entonces muestra todos ¿cómo es que se llaman? Los registros que tengan. Ahorita no sé por qué me está dando ese error Pero de eso. sí me queda claro, lo que quería ver era un ejemplo de cómo hacer la consulta, ¿verdad? Esto Sí, es igual, de digamos, la administración. la consulta es la misma que esta del alumno, ¿verdad? Nada más que cambiando los campos, ¿verdad? Que uno quiere ver, pero es igual, es un select y le pongo los campos from la tabla y en este caso el inner join, donde pone la clave del alumno y la clave ¿cómo es que se llama? De la materia. Entonces, vamos a ver si puedo hacerla. Punto. Igual a. Pero sí, es algo así. Em, no sé, alguna otra consulta. Si no, bueno, esta clase era más que todo hacer ese repaso, ver algunas cosillas ahí que se quedaron afuera. Eh, También, bueno, ver un poco la normalización. Si no, eh, con esto cerraríamos el curso. Espero que digamos que les quede claro bien todos los conceptos que hemos visto hasta ahora y todos los pasos a seguir para crear una base de datos y cómo dentro del código ir paso a paso, ¿verdad? Cómo manejar los datos, cómo declararlos, cómo definirlos. Ahí más adelante, si les gusta, si les gustó se puede hacer uno más avanzado. Ya hemos hablado de que hay interés de que se haga un curso más avanzado de SQL, porque en realidad esto es solo una pincelada de lo extenso que es, ¿verdad? Y de lo que es SQL. Ahorita no es solo, digamos, solo estamos viendo un pequeño motor que es SQL Server, pero también existe Oracle, existen otros tipos de base de datos donde hay más libertad, por ejemplo.
para donde no se crean tablas como tal o no hay relación entre tablas, que son las no SQL, por ejemplo. Hay un motor que se llama MongoDB, etcétera, etcétera. Pero como digo, eso queda para más adelante. Si no, creo que con esto cerraríamos. Si no hay alguna duda o consulta sobre cualquier, en realidad, sobre cualquier tema que hemos visto hasta ahora. Entonces, si no, aquí quedaríamos. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Aprecio que se hayan conectado y también el